Vamos a dar la bienvenida a nuestra primera invitada en cabina. Está con nosotros la jefa de la plataforma de atención al usuario de SUNAS. Hola, buen día, un gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Sí. Vamos a conversar el día de hoy ¿sabe cómo efectuar usted un reclamo ante cobro indebido o deficiencia de servicio de agua potable? Bueno, este tema es muy importante porque hay mucha gente que no tiene conocimiento de cuáles son las formas, cuáles son las gestiones y a veces de repente ni cuenta se dan que están pagando de más. Efectivamente, como bien lo dices, el usuario desconoce cuáles son sus derechos y es muy importante orientar al usuario. El usuario debe preocuparse en informarse, porque a veces por desconocimiento terminamos haciendo un financiamiento de una deuda que de repente era injusto pagarla. ¿Por qué? Porque no entró un proceso de reclamo. Hay que chequear el recibo, leerlo y saber qué cosa es lo que están pagando por agua, por alcantarillado, qué costos adicionales le están agregando. De repente un costo de cierre del servicio, de reapertura, que no se dio, que se trata de usuarios que son puntuales, responsables, que pagan mes a mes su recibo y resulta que llega algo adicional en la facturación. Es importante que revisen y si no están conformes, no esperar a que se junte el segundo recibo porque se puede generar un problema de ahí sí corte de servicio. Si no decimos nada, la empresa desconoce, entonces automáticamente vencidos 2 recibos le van a cortar el servicio. Hay que hacer el reclamo si no están conformes. Vencidos 2 recibos. Entonces, importante acercarse a la empresa, pueden llevar una carta sustentando por qué no están conformes y la empresa está en la obligación de recibirle ese reclamo y le deberá entregar el formato 2. ¿Cómo es posible que hay personas que, si bien es cierto, les cortan el servicio, pero sin embargo acumulan deudas de 5.000, 6.000? ¿Es que sigue facturando después del corte? Sí, qué bueno que lo mencionas, porque eso no debe pasar. Si hay deuda, y eso está reglamentado, vencido 2 recibos, la empresa tiene que cortar el servicio. ¿Qué sucedió después? Eso eso sería materia de investigación, porque o bien el usuario se abrió clandestinamente el servicio y la empresa ha chequeado el medidor y está registrando, o la empresa ha seguido facturando, de repente no tiene medidor y tiene promedio de consumo y le siguen facturando y no dice nada, ¿no? Y el usuario no reclama, no dice nada. No, eso ya está mal facturado. Hay que hacer el reclamo por esas facturaciones. Si no tiene servicio no pueden facturar más. Por eso el usuario tiene que chequear y a tiempo reclamar, porque sí, hemos visto casos y varios que... Yo conozco casos muy cercanos, sí. Personas que les han cortado el agua, pero ha pasado tiempo, de repente esa persona se ha ido de viaje, ha regresado al año y ha facturado 5.000, 6.000 soles, inexplicable, y sin embargo está con corte de agua. Claro, eso tiene que reclamar inmediatamente, ver de llegar a un acuerdo con la empresa porque eso sí es ilegal. Pero también quiero comentar, hay edificios que tienen una sola conexión, pero tienen recibos individualizados. Entonces, ese usuario se fue de viaje, su departamento está desocupado y le sigue facturando, pues efectivamente le prorratean. ¿Por qué? Porque no informaron a la empresa que ya no facturen por 20 unidades de uso, ¿no? O por 15, que facturen solo por 14 y bueno, se va juntando la deuda. Si el usuario no comunica a la empresa o no se ponen de acuerdo mediante su junta de propietarios, oye, yo ya no voy a poder pagar agua porque no voy a hacer uso, entonces tienen que ponerse de acuerdo internamente. Pero para eso hay que informarse. El usuario desconoce y llega las consultas a nuestra oficina cuando ya no se puede hacer nada. O ya financió, ya tiene un acta de acuerdo donde allí ya no podemos intervenir. En el caso, por ejemplo, de un usuario, ¿cuál es la forma correcta? Si bien es cierto, se pone de acuerdo con la junta de propietarios, pero ¿es la junta o es individual la persona que tiene que ir y hacer sus trámites? A través de la junta, pero firmando la parte interesada, ¿no? Ya. Puede ser, a través de la junta. ¿Con una carta? Con una carta simple. El representante, el que está como administrador,
y que firme la parte interesada, pues por supuesto, puede informar, pedir a través de una cartita siempre que quede la huella, digamos, del reclamo, y sí, acercarse al centro de servicio, ¿no? La costumbre que tenemos la gran mayoría de usuarios simplemente es de mirar el total de recibo del consumo que hemos tenido, pero sin embargo no nos damos cuenta de detalles por qué nos estamos excediendo a veces. Sí. A veces aumentan el tema de servicio público o de repente un consumo dentro de un condominio, pero tenemos que ir al detalle para saber y reclamar en el momento adecuado. Bueno, en nuestra área de orientación de nuestra gerencia de usuarios notamos que el usuario sabe cuánto cuesta, cuánto paga por su plan tarifario de su celular. Sabe cuántos minutos tiene disponibles, ¿no? Y en el caso de agua no saben cuánto cuesta un metro cúbico. Es importante que tengan en cuenta, chequeen, hay un incremento reciente que se ha aprobado y ha salido publicado ayer, entre vigencia a partir de hoy. Entonces, quisiera recomendar, chequeen primero que nada, sus conexiones de agua. El usuario responsable no debe gastar más de 20 metros cúbicos. Entonces, el usuario responsable con una familia de 5 personas, con conexiones básicas, no debe gastar tanto. Deben tomar sus precauciones. Va a costar un poquito más, un 7% más, ¿no? Entonces, si antes tenían, por ejemplo, el metro cúbico de 10 a 25 costaba un sol 23, pues ahora vamos a tener un sol 29, ¿no? Conforme el usuario, si gasta más, va a costar más el metro cúbico. Entonces tengan cuidado en ese sentido, porque no chequean cuánto pagan, cuánto cuesta el agua y el alcantarillado. No tienen idea de qué tipo de unidades de uso están pagando. De repente es un comercial y dice se incrementó, pero no hacen el reclamo por el tipo de tarifa que le están aplicando, de repente por uso comercial, y no corresponde, y hacen el reclamo por consumo elevado. Simplemente por el monto total, ¿no? Entonces, en el camino hay que informarse, pero al inicio, no al final, cuando digamos, el tribunal de SUNAS en segunda instancia emite ya la última resolución en la vía administrativa, allí se agota el trámite, entonces, y perdieron porque no hubo un buen sustento. Entonces es importante eso, que se informen a través de nosotros. Tenemos una oficina en Comas y también, bueno, en la sede central podemos dar orientación. Pueden llamar al 614-3180. Tenemos una línea gratuita, el 0800 00-121, para que se informen y chequeen el recibo, puedan leer y cuestionar determinado punto del recibo, ¿no? Hablando de cuestionar, ahora me imagino con ciertos cambios que se están dando en ciertas zonas en las tuberías, ¿eso incrementa el monto de pago? Los cambios, el mal uso. Bueno, hay clandestinos, hay lavaderos de carros, sí, claro, incrementan, pero esos en realidad son clandestinos y la empresa llega a detectarlos tarde o temprano y les quita la conexión. Y eso va a ser más complicado todavía para ellos. Tarde o temprano hay muchos clandestinos en Lima y Callao, bueno, en provincias también, pero hemos visto denuncias de casos reiterativos, les cierran la conexión, pero bueno, hacen malabares y se vuelven a conectar. Y hablando de ese tema, ¿qué pasa si yo soy un usuario que siempre cumplo con mis recibos, pero a alguien se le ha ocurrido hacer una conexión clandestina desde mi usuario, mi conexión? Y de la noche a la mañana tengo un recibo abrumadoramente alta y me llama la atención, pero no sé el por qué. ¿Qué debo hacer en ese momento? Y sí, bueno, yo sé que la empresa me va a exigir pagar y luego el proceso de reclamo. No, la empresa, uno tiene que hacer el reclamo inmediatamente y ellos, ninguna empresa de agua puede condicionar al usuario a que pague primero. No hay una base legal para aplicar esa modalidad. El usuario tiene su facturación
que ya se venció probablemente, pero sea un solo recibo, tiene que reclamarlo y no tiene que pagar. Pero eso sí, mencionar eso que tú mencionas de que podría ser que que sospechas que alguien se ha conectado, para que ellos hagan una revisión bien exhaustiva. Y va a quedar una hoja de inspección que te entregarán en copia y queda el detalle, qué cosa se encontró, qué conexión, hacia dónde va. Sí, lo pueden hacer, pero es importante que lo menciones en el escrito, ¿no? No hay mejor cosa que llevar un sustento. Muchos usuarios, como desconocen, se acercan a la empresa a reclamar y la empresa les llena el formato nada más. Pero simplemente ponen de manera muy breve, cliente reclama el mes de mayo por consumo elevado. Y no dijo más nada. Y de repente, como tú mencionas, podría ser un caso de sospecha de que se han conectado clandestinamente a tu tubería, ¿no?, de la caja del medidor, y así sucesivamente otros aspectos que hay que mencionarlos. Si tuvo corte de servicio en la zona y coincidentemente se incrementó, eso es importante que lo mencione, ¿no? Y lo otro es también hacer la prueba del medidor. Es preferible que agoten todas sus pruebas para que pueda en última instancia, en todo caso, el tribunal poder tener las herramientas para resolver a favor del usuario, ¿no? En todos los recibos vienen las diferentes direcciones a donde yo me puedo apersonar para entregar mi carta. Sí, digamos, si estamos en Magdalena, puedes acercarte al centro de servicio de Breña, que es en Tingo María. Tingo María lo conozco. Y sí, están las direcciones de los centros de pago y de los centros de servicios principales, ¿no? Sí. Uh-huh. ¿Se cuenta con libro de reclamaciones en estos lugares? Sí, y qué bueno que lo mencionas, porque ese es un gran problema del día a día. El libro de reclamaciones debe estar a la vista en todos los centros de servicio. Y la empresa no puede condicionar a que le entreguen el libro para anotar. Aquel usuario que no está conforme, que lo trataron mal de repente en el módulo de atención, que suele suceder, tienen que pedir el libro de reclamación. Pueden pedirlo, si consideran necesario, y anotar qué es lo que sucedió. O le negaron el derecho al reclamo. Eso es, digamos, es una norma establecida por Indecopi, pero nosotros a través de nuestro reglamento de calidad también lo mencionamos. Debe contar con su libro de observaciones o de incidencias y plasmar ahí el motivo de su queja, ¿no? El incidente. Uh-huh. Mencionar, si no tienen el nombre de la persona que los atendió, la hora y el número de módulo, y lo pueden hacer. Y la empresa no les puede negar el libro. En caso de que no haya el libro de reclamaciones, sucede muchísimas veces. Sí. ¿Qué debe hacer el usuario para defenderse? Que acuda a nosotros. Si no puede hablar con el jefe principal, el jefe de equipo, el jefe de clientela, efectivamente nadie lo va a atender. Pues que acudan a nosotros, tengan a la mano el número de suministro. Nosotros tratamos siempre de canalizar con la empresa en el día a día todos aquellos reclamos, casos que no han sido adecuadamente atendidos. Para eso está el regulador. ¿Qué pasó? Y luego, pues cuando se hacen las coordinaciones, efectivamente luego nos informan de lo que ha pasado. Y sí, efectivamente, acá hay un tema, lo vamos a atender y quedó solucionado. Normalmente eso ocurre, ¿no? Entonces, si yo como usuaria voy, hago mi reclamo, presento mi carta de una irregularidad que está pasando en el uso de agua, en el servicio de agua en mi casa, ¿cuánto tiempo tengo que esperar para que esto se haga realidad? Para que acudan a auxiliarme, a revisar. Un problema operativo, o sea que colapsó la tubería, se inundó el agua, sí. La caja del medidor. Uh-huh. Ya, eso no debe demorar más de 24 horas. Uh-huh. La empresa tiene que ir inmediatamente. Es bueno que cuando llamen a Acuafono pidan el número de incidencia. La empresa tiene que darle el número de registro de ese reclamo y tiene que ir la cuadrilla. Inmediatamente tienen que ir. Sí, bueno, quizás haya demora, pero debe ser atendido dentro de las 24 horas, ¿no? Colapsos más grandes como los que se ha visto recientemente de tuberías de desagüe que han colapsado, pero por mal uso. Como en Villa El Salvador, ¿no? Como en Villa El Salvador, bueno,
tienen que traer maquinarias para poder solucionar el caso. Pero normalmente sí, se atiende inmediatamente. Para casos de reclamo por facturación, sí, a través del formato 2, en el mismo formato está el detalle de hasta cuándo tiene plazo la empresa, pero en realidad son 40 días útiles que debe de, en esos 40 días debe de responder. Ahora, eso estamos hablando en un tema de, a ver, ¿qué pasa con un cobro excesivo? ¿También es atendido? Sí, claro, pero para ello el usuario debe formalizar su reclamo con una carta. Con una carta que va a ser anexada al formato 2. No hagan tratos, y sí recomiendo, porque a veces el usuario hace tratos verbales con el del módulo, le dice, no, le mandamos un inspector, todavía no reclame. No, si ya fue a reclamar esa factura, quede registrada. Quede registrada, porque ¿qué sucede? La empresa va a tratar de cobrar su factura emitida, de hecho, y evitarse el reclamo. Yo diría y recomendaría que no hagan eso, o sea, que no acepten esa propuesta, simplemente que entren a reclamo. Si no tienen la razón, le contestarán por escrito, no tiene razón por esto o por lo otro. Y si no están conformes, pueden impugnar, apelando, y eso la empresa lo elevará a SUNAS para que sea resuelto por el tribunal. Sustentando, por supuesto, con los recibos y viendo la diferencia de un recibo a otro. Sí, chequear, porque lo que pasa es que notamos que el usuario no desconoce y no lee, solamente lee el total. Le digo, ¿y cuánto pagaba antes en metros cúbicos? No sé. Y está, y tiene medidor, y eso es muy frecuente. Y sí, insisto, quizás algunos usuarios responsables se molestarán al escucharme, ¿no? Pero sí hay usuarios responsables que son muy cuidadosos, ¿no? Y saben cuánto pagan, y si subió un poquito ya empiezan a revisar sus instalaciones. ¿Por qué? Pero hay otros que no, y es la mayoría. Y no solamente estoy hablando de personas mayores, los jóvenes, chicos que están recién casados, están con un nuevo departamento y desconocen totalmente, ¿no? Entonces ahí hay que tener cuidado, cómo adquieren el inmueble, cuánto se pagaba con ese medidor, quiénes vivían anteriormente. Eso es importante, responsabilidad de cada uno. ¿Cuánto es un mínimo que viene en un recibo normalmente? En una familia de 5 personas, pues no debe pasar de 70 soles, que consumió 30 metros cúbicos. Con IGB ya son 78 soles. En una familia que empieza, de unos dos personas, pues será menos de quizás 18 o 17 metros cúbicos. Escuchen, esos recién casados. Sí, tener cuidado, pero también el tipo de uso, ¿no? De repente tienen un baño con jacuzzi, lo usan frecuentemente, en fin, hay que cuidar, ¿no? Tomar precauciones. Y por supuesto, si se van a ausentar de casa, así sea una casita nueva, lo que fuera, o un departamento antiguo, una casa antigua, cerrar su llave general cuando se ausentan, ¿no? Silvia, qué importante todas las pautas que nos has dado el día de hoy. Gracias por tus preguntas también. Gracias a Silvia Cardó Urnaga, jefa de la plataforma de atención al usuario de SUNAS. A cuidar el agua y a cuidar los bolsillos también, ¿ah? Una pequeña pausa. Yo quiero agua.